Bueno. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Como es de costumbre, vamos a esperar unos 2 minutitos hasta que se conecten los demás compañeros, por favor, para dar inicio a la clase. Bien, muy buenas noches, compañeros. Si me escuchan, espero que me estén escuchando bien. Se le escucha, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenidos a la última clase del módulo Auditoría Vial. Como comentarios previos al inicio de la clase, mencionarles que el día de hoy califiqué algunos de los trabajos enviados a la plataforma. A las personas que de pronto tengan alguna duda, algún comentario, eh, recuerden que tenemos en la plataforma del aula virtual el espacio para nosotros recibir mensajes, ¿no es cierto? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, los estaré leyendo. De igual manera, conocen mi correo, tienen mi correo para cualquier comentario. De ser el caso, a las personas que, como les comentaba, tengan algún comentario, buenas noches. Necesariamente me gustaría que se comuniquen conmigo internamente para solventar algunas dudas que de pronto tengan respecto al trabajo. Bien, retomando las clases, vamos a empezar un poco recordando lo que se mencionó en las clases anteriores. El día de hoy vamos a ver ya lo que es el tema de auditoría en seguridad vial. En las clases anteriores nosotros ya hemos visto los temas relacionados a lo que es auditorías financieras, auditorías control interno, hemos visto sus conceptos básicos, hemos visto sus herramientas, hemos visto también sus normativas a las cuales se tiene que guiar un auditor, hemos visto lo que se relaciona con el término, papeles de trabajo, dictámenes, hemos visto así también la auditoría operativa, a qué hace referencia, y todos estos conceptos que nosotros nos vamos a guiar para conllevar a un trabajo final, en este caso realizar una auditoría en seguridad vial. Recuerdo que la clase anterior comentábamos los temas relacionados a las inspecciones viales al momento de realizar una auditoría vial. Es sumamente necesaria la inspección visual, la recabación de documentos previos a la auditoría y todos los demás ámbitos que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores. Espero que estén los términos un poco más claros. Ahora ya vamos a ver en realidad la auditoría aplicada al tema vial nacional. Para recordarles nada más, en el tema de auditoría financiera, nosotros hemos verificado que aquí se acorta y se obtiene el informe final que es llamado dictamen, más o menos para diferenciar, justamente como se mandó en el deber, en la tarea, a verificar las diferencias, las semejanzas, perdón, entre las diferentes auditorías. Nosotros en las clases anteriores, si bien es cierto, hemos visto conceptos, hemos visto definiciones de cada tipo de auditoría. Esto nos lleva a como conclusión nosotros poder mencionar cuáles son algunas de sus semejanzas, conceptos generales. En el deber, si bien es cierto, en la tarea, únicamente
mencionábamos que hay que realizar un mapa conceptual entre sus diferencias, sus semejanzas de las diferentes auditorías. Si bien es cierto, ustedes también ya conocen el tema de presentación de tareas, debían contener su respectivo análisis posterior, sus conclusiones, sus recomendaciones, de pronto su bibliografía, su linkografía en el caso de verla. Entonces, todas estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al momento de realizar la calificación de cada una de sus tareas. Lo que sí me preocupa es que hay algunas personas, algunos estudiantes que no han enviado su tarea. Les recuerdo que tomen un poquito más de atención en ese sentido. De pronto se comuniquen con el departamento del instituto para que ustedes puedan corregir de alguna manera, que les den alguna solución al tema. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el tema de auditoría vial. Voy a proceder a compartirles la pantalla de la presentación del día de hoy. Bien, entonces, ¿a dónde nosotros llegamos después de haber analizado los diferentes tipos de auditoría que hemos visto en este módulo? El resumen a nosotros nos va a servir para poder informarnos y poder llegar a un resumen autónomo en cuanto al tema de auditoría vial. Si nosotros en la clase anterior pudimos observar el tema de que para realizar una auditoría vial es necesario que contengamos primero todos los documentos previos, los documentos precontractuales, los documentos contractuales de una construcción, de una consultoría en el caso de existir. Toda esta documentación debe ser guardada, debe ser organizada, utilizando las diferentes metodologías que ya hemos visto en el caso de la auditoría operativa, en el caso de la auditoría financiera. Podemos recordar un poquito lo que igual ya observamos la clase anterior, pero vamos a hacer hincapié un poquito más para que nosotros estemos claros en lo que trata la auditoría de seguridad vial. Y mencionaba que una auditoría de seguridad vial, como sus sílabas se pronuncian ASV, es un examen formal del desempeño de seguridad de un proyecto de carretera o intersección por un equipo independiente de auditoría. Una inspección de seguridad vial es evaluada de un tramo vial por un grupo independiente, como mencionábamos, enfocado exclusivamente en aspectos de seguridad. La auditoría en seguridad vial es la evaluación del mejoramiento de una vía durante el diseño y al final de la construcción, preferiblemente antes de que se abra el tráfico, para identificar problemas potenciales de seguridad vial que puedan afectar a cualquier usuario y sugerir medidas que los eliminen o mitiguen. En la clase anterior nosotros habíamos conversado un poquito del tema. Ahorita estamos haciendo memoria para, si bien es cierto, ya ha pasado algunos días, para tener en claro algunos conceptos previos. La auditoría vial, lo más recomendable era realizarla al momento en la etapa de diseño de una vía. Esto por la razón que al nosotros recomendar, determinar o sacar como conclusión algún cambio, alguna variante en el sistema vial, se nos resultaba mucho más fácil, mucho más económico, más factible, más viable ejecutar estos cambios en un plano, en un diseño, que al momento que ya esté la vía en construcción, en operatividad, nuestros cambios al momento de realizar la respectiva auditoría van a ser mucho más económicos y por lo tanto van a ser mucho más viables. En ese sentido, haciendo memoria, podemos mencionar que la mejor etapa para nosotros hacer una auditoría de seguridad vial es la etapa de diseño, es la etapa de factibilidades, inclusive. En las factibilidades nosotros podemos apreciar las
los beneficios que nos va a dar la construcción de una vía nueva, también los requerimientos necesarios, y uno de ellos va a ser la seguridad vial. Mencionábamos también que nosotros, al determinar que nos falta guardavías, que nos falta señalización, que ya vimos en la clase anterior sus ejemplos, que de pronto las cunetas son muy profundas, que demás variantes respecto a la seguridad vial, nosotros podemos recomendar al momento previo para así tener un mejor resultado y de una manera más óptima en el sentido económico. Bien. Vamos a mencionar un poquito de más. Si bien es cierto, eh, les mencionaba también en la clase anterior que las entidades encargadas de realizar las auditorías viales van a ser los gobiernos autónomos descentralizados en el caso de cada categoría vial. Además, les mencionaba también las diferentes vías que están a cargo de cada departamento gubernamental. Como para recordarles, tenemos el ejemplo de que las vías estatales están a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, las vías locales, las vías seccionales están a cargo de los gobiernos autónomos provinciales, y las vías internas, las vías secundarias están a cargo de los gobiernos autónomos cantonales y parroquiales. Entonces, esto para que se tengan los conceptos un poco más claros. Mencionar también que los gobiernos locales son los responsables, como decíamos, de mantener la mayor parte del kilometraje de los caminos estatales. Muchos de estos caminos, como ustedes saben, se encuentran en las zonas rurales, donde el volumen de tráfico, de tránsito, por lo general es bajo, pero en ciertas circunstancias la velocidad puede ser alta. Entonces, la combinación de un entorno rural, eh, es decir, las distancias de servicios básicos de emergencia, el exceso de velocidad, esto ha venido socavando en que estos son los caminos de una más tasa de mortalidad. Es decir, que las estadísticas nos muestran que el 30% de los accidentes fatales del país se produce en las vías locales rurales de diferentes maneras. Esta realidad de nosotros en la que vivimos actualmente en nuestro país es uno de los retos que con este tipo de conocimientos que estamos nosotros desarrollando, tenemos que conllevar, tenemos que superar. Estos retos los tenemos que ver como oportunidades al momento en que nosotros intervengamos ya profesionalmente. Es una oportunidad para nosotros para mejorar y desarrollar el nivel de vida, la seguridad vial en las diferentes vías. En este caso hablamos de las vías internas, de las vías secundarias, que bueno, según las estadísticas son las que mayor accidentabilidad han tenido. Bien, podemos nosotros hablar un poquito de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión de transporte ayudan a los organismos de seguimiento de información como los inventarios de señales, estado de pavimentos, instalaciones de drenaje, etcétera. ¿A qué nos referimos nosotros con sistemas de gestión? Como comentábamos igual en clases anteriores, un sistema de gestión puede ser gestión de información, gestión de recursos, gestión de documentación. Eso me parece que vimos en la auditoría operativa, es más. Entonces, todo se va concatenando. Al nosotros planificar un sistema de gestión, que es lo que veíamos en la auditoría operativa dentro de una empresa, lo que un gerente eh, necesita, necesita desarrollar para su empresa, buscando la mejora continua, buscando el desarrollar procesos de mejor manera que buscan optimizar los recursos utilizados, eh, nos va a llevar a desarrollar un sistema de gestión. Y si nosotros al momento que estamos elaborando, trabajando para una empresa privada, puede ser empresa pública también, en relación de dependencia, internamente, en este caso, como nos convertiríamos en auditores internos, podemos nosotros implementar un sistema de gestión, es decir, un inventario. eh, Necesitamos todo
lo que es, como mencionábamos, igual en las clases anteriores, en el tema de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Ese tema, ese lema, es algo que siempre nosotros debemos tener presentes al momento de nuestra vida cotidiana. Es más, esto aplica para todo ámbito. Nosotros, en el caso de que queramos mejorar algo, tenemos que saber cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo avanza a medida del tiempo. Entonces, todos estos procesos nos van a nosotros a llevar a realizar una mejora continua. ¿Qué es mejora continua? Es mejorar a transcurso del tiempo, no es más que eso. En ese sentido, si nosotros podemos medir las diferentes fallas que tienen nuestras vías, nuestros pavimentos, las instalaciones de drenaje con las que cuentan, esa información importante como las señales de tránsito, hacemos un seguimiento a la cantidad de accidentes que se producen en cierto tipo de vía. Nosotros, por ejemplo, al momento de auditar una vía estatal, lo vamos a hacer por tramos, como veíamos en la diapositiva. Toda inspección visual se la realiza por tramos. En este sentido, nosotros vamos a estudiar un tramo. El tramo que nosotros vamos a estudiar debe ser primeramente documentado visualmente, fotográficamente, debe tener toda la documentación de respaldo en cuanto a diseño, y posterior a eso, ya empezar un sistema de gestión, es decir, llevar un inventario de problemas que pronto maneje la vía, falta de señalización, como mencionábamos, mantenimientos realizados, efectuados, y las reparaciones igual que se hayan efectuado. Entonces, todo esto, esta documentación y esta información relevante va a hacer que nosotros tengamos una mejora continua en nuestra auditoría interna. Es decir, vamos a obtener mejores resultados. Mencionábamos que los objetivos se van a cumplir en el caso de empresas ya definidas, los objetivos propuestos desde un inicio, las metas van a ser logradas. Y se mencionaba también, en el caso de que las metas y objetivos no puedan ser cumplidos a cabalidad, nosotros como auditores, en este caso internos, como estamos mencionando en el ejemplo, podemos establecer recomendaciones en el sentido de que podemos proponer nuevas metas en función de los procedimientos y procesos que tiene nuestra empresa. En ese sentido, podemos seguir mencionando lo que nosotros no hemos visto un poquito en esta clase ni en la anterior. Son unos conceptos básicos dentro de la seguridad vial, como por ejemplo el conductor, el vehículo, la vía y su entorno. La mejor manera de nosotros reducir los accidentes de tránsito es entender sus causas. Al nosotros entender qué es lo que causa un accidente de tránsito y esto es llevado a un sistema de gestión, a un sistema de control interno, podemos nosotros establecer mejoras. Una buena manera de hacer estas mejoras es mediante la separación del sistema de transporte eh, en tres categorías, las que mencionábamos antes: el conductor, el vehículo y su camino, o la vía y el entorno. Las causas de la mayoría de accidentes, por lo general, caben en una de estas categorías. Es decir, por lo general, como mencionábamos en las diapositivas anteriores del día de la última clase, existen los errores humanos, existen los errores mecánicos y obviamente están presentes también las fallas de construcción o inobservancias previas al diseño de la vía. En este caso, todos los accidentes de tránsito van a ocurrir dentro de una de estas categorías, ya sea la categoría calificada como conductor, que vendría a ser el tipo de falla humana, el vehículo y obviamente la vía y su entorno, no todas las características que este conlleva. Como podemos recordar, ya vimos todos sus elementos de una vía, entonces cada uno de ellos puede ocasionar o puede ayudar a no ocasionar un siniestro vial. Como decíamos, las causas de la mayoría de los accidentes por lo general van a caer dentro de unas de estas categorías. Muchas causas también se involucran más de una vez.
Por eso mencionábamos también, haciendo memoria, que nosotros al insertar una auditoría vial, estamos dando esa segunda oportunidad a la falla humana, a la falla mecánica, de que ese error cometido sea permisible y no pase de pronto a una pérdida de una vida, de pronto a accidentes mayores. Entonces nosotros somos los encargados de diseñar eh, la seguridad vial respectiva y auditar que ésta sea ejecutada de la manera que reduzca la siniestralidad eh, en nuestras vías, ya sean nacionales, ya sean internas en el caso de cantones, rutas como las de la costa, todas estas inclusive, al momento que nosotros estamos hablando de laborar o trabajar dentro de un ámbito privado, estamos hablando también de las famosas concesiones. Las concesiones son encargadas, como ustedes saben, de mantener las vías en excelente estado, además de proveer al conductor, al, al usuario de estas vías, la seguridad necesaria para mantenerse eh, con la respectiva comodidad y confort dentro de esa vía. Entonces también son estos entes, las concesiones viales, son también los encargados de procurar que las vías se encuentren en un nivel de seguridad vial muy aceptable, muy alto. Como mencionábamos, los factores humanos se refieren a las personas y las cosas que hacen o dejan de hacer, que pueden causar un accidente. Los factores humanos eh, que nosotros consideramos de pronto en el caso de que los conductores en cierto tiempo su atención se distrae por un momento, de pronto está cansado o enfermo, el consumo de, como ustedes saben, de alcohol o drogas. La edad también afecta la capacidad de conducir para estar seguro en el camino. Eh, un ejemplo es que los conductores mayores a menudo tienen problemas de visión. Esto, por ejemplo, se da más en la noche, mientras que los conductores jóvenes tienden a tomar más riesgos en el camino. Ustedes saben que son aquellos que de pronto utilizan una velocidad dentro de la vía un poquito más alta. Los factores de vehículos aceptan las fallas mecánicas, tales como los frenos, los neumáticos en mal estado. En cambio, los factores relacionados con la vía, con el entorno, puede ser la distancia de visibilidad limitada. Nosotros ya habíamos visto esto al inicio de la clase. Mal marcados los caminos o falta de señalización de tránsito, cambios bruscos de ancho del camino. Eh, Como ustedes pueden aquí darse cuenta, son varios factores que van a influir a que existan siniestros viales. Pero es ahí donde nosotros intervenimos para tratar de solucionar esto en el sentido de que debemos dar la seguridad para que estos factores no ocasionen siniestros mayores. El tiempo es un factor importante que afecta las condiciones de la vía. Con demasiada frecuencia, el conductor a veces no prevé esta situación. De pronto es un poco de descuido también al momento de manejar con alta velocidad dentro de vías en las cuales están mojadas o inclusive se está bajo una neblina, como nosotros llamamos. Esto va a ocasionar igual accidentes, que si bien es cierto, al nosotros implementar una seguridad vial, como es un ejemplo claro en el sector, de pronto ustedes conozcan de acá, de la sierra, en la parte de la Alausí, Chunchi, que conecta al sector de Cañar. Es un sector donde por lo general la mayoría de tiempo, si no está lloviendo, está con neblina. Entonces, nosotros al hacer una inspección a esta vía, es fácil darnos cuenta que no existe la señalización para precautelar la vida de los usuarios de esta vía, de esta arteria principal. Es por eso que nosotros aquí fácilmente podemos recomendar varios tipos de cambios y de soluciones que se pueden dar para bajar estos índices de siniestrabilidad. Tanto puede ser como las respectivas líneas
delimitando el ancho, el sobreancho de las vías, las guardavías, las claraboyas que se llaman para poder nosotros visualizar en la noche y más aún en neblina. Entonces, inclusive se pueden adaptar muchos otros seguridades viales, señaléticas, informativas y preventivas que nos permitan a nosotros como conductores precautelar nuestra vida, precautelar nuestra salud. Si bien es cierto, como mencionaba, el tema de que la seguridad humana, los factores humanos van a estar muy dependientes de la condición en la que se encuentra el conductor. En este caso hablábamos también de edad, de pronto de que la juventud está un poco más arriesgada a velocidades altas. Todos estos factores son aquellos que van a intervenir y nosotros como auditores debemos siempre tomar en cuenta esos sentidos ya un poquito sociales para plasmarlos en nuestros informes. Bien, avanzamos un poquito recordando la seguridad vial se ha desarrollado en dos etapas. Esto para un poquito reforzar la clase anterior, la seguridad de los usuarios de las vías, como mencionábamos, es responsabilidad propia de los usuarios. En consecuencia, los esfuerzos deben influenciar el comportamiento de los usuarios mediante su educación, su información, su regulación y su control. Estas son las etapas en las que nosotros vamos a implementar seguridad vial a los usuarios. Iniciamos con una educación, iniciamos también con información acerca de lo que se está realizando en la vía, regulamos los tramos que nosotros creamos convenientes y ya posterior realizamos el control necesario para que esto sea cumplido a cabalidad. Bien. Al nosotros realizar el análisis de las vías, faltaba mencionar que nos vamos a topar con diferentes fallas, diferentes problemas viales, como aquellos que vamos a mencionar a continuación. El estado de la vía, a la cual nosotros vamos a analizar, podemos marcarlo en 4 aspectos fundamentales dentro de los errores más comunes que se presentan en las vías de nuestro país. Podemos mencionar que están presentes los baches, están presentes los empozamientos, los agüellamientos y otros problemas más apartados a los anteriores que los podemos agrupar en este apartado de otros, llamado otros problemas. Partiendo de los baches, ustedes saben que es uno de los problemas principales en las ciudades, especialmente de vías asfaltadas, aquellas que utilizan el pavimento asfáltico, pavimento flexible llamado también, son las que más presentan los llamados baches. Esto a que la estructura de pavimento del pavimento flexible o asfáltico es muy susceptible a las condiciones climáticas. Esto para que ustedes tengan un poquito de conocimiento en el tema. Al momento que existe una pequeña fricción, una pequeña rotura o grieta en un pavimento flexible e ingresa agua, que es lo más común, llueve, ingresa agua, las partículas de agua se a, van a penetrar las capas internas del pavimento y también se van a quedar en la capa superior de rodadura. Y en este sentido, al cambio climático existente, por ejemplo, en el sector de la sierra, en las mañanas hace un frío extremo, en las madrugadas igual, al mediodía hace un sol canicular que quema, que genera mucho calor igual en el pavimento asfáltico. Estos cambios de temperatura bruscos van a generar que el líquido, el agua interna que ha entrado a la estructura del pavimento genere grietas mucho más grandes y al momento que los vehículos transitan estas vías van a generar ya los llamados baches. Entonces decimos que los baches consisten en agujeros que se producen sobre la superficie de rodadura, sobre la capa de rodadura, pero no afectan la base ni la subbase de una vía. Para ser llamado bache, obviamente no tiene que afectar la estructura en sí de la vía, ya que ahí ya se consideraría un hundimiento.
Esta área, obviamente, al momento de nosotros verificar que existe un bache, debe ser reemplazada por material nuevo con el fin de permitir el flujo normal vehicular. Los baches se caracterizan por poseer bordes irregulares, pueden llegar a una profundidad, hasta una profundidad de 15 centímetros, 20 centímetros, exagerado, porque si no ya estuviéramos tocando capas inferiores de la estructura del pavimento. Aun cuando se haya realizado un buen trabajo de reparación, el bache siempre va a ser considerado como un defecto de la vía y su comportamiento nunca será igual a la superficie original. Por lo tanto, siempre representará un problema de confort. En este sentido, podemos nosotros dar un claro ejemplo en el momento que se repara un bache. eh, para reparar un bache, nosotros sabemos, y brevemente les hago esta pequeña definición. Al momento que nosotros localizamos un bache, la forma de arreglarlo es primero delimitarlo, formar una figura geométrica, sea rectángulo o cuadrado, lo más estable y recto posible, levantar el material de los filos. Como mencionaba, los bordes pueden ser irregulares, nosotros tratamos de ya hacerles regulares para que con su respectivo cambio de mejoramiento de la capa inferior, en este caso, procedemos a su compactación y posterior a ello imprimamos, echamos el material ligante y posterior el pavimento asfáltico. En este caso, nosotros ya reparamos el bache, pero como menciona aquí, siempre se va a considerar como un defecto de la vía. Siempre va a representar un problema de confort. ¿Por qué? Porque así nosotros tratamos de darle la misma superficie, de darle el mismo acabado con la misma maquinaria, no nos va a quedar igual. Ya el nivel de compactación va a ser diferente al de la demás vía, a la de la demás ancho vial. Entonces, siempre a nosotros que conduzcamos sobre un bache reparado, vamos a sentir en el vehículo de pronto esa superficie pronunciada o inclusive si no se puso demasiado eh, pavimento asfáltico, vamos a sentir ese pequeño bache, ese pequeño huellamiento. Entonces siempre va a representar un problema de confort, que como ustedes saben, al momento que vamos a altas velocidades en autopistas ya grandes, va a representar un problema un poquito ya más grande igual. Entonces todos estos datos hay que tomar en cuenta. ¿A qué mencionamos nosotros los empozamientos? Los empozamientos, también conocidos como los charcos que se forman, consiste en la acumulación de agua lluvia en algún segmento específico de la vía. Esto debido a que se produce una deformación por deflexión en la estructura vial. Bueno, en sí este es uno de los causantes de estos empozamientos o encharcamientos, ya que también puede ser un problema ya estructural, no solo por la deflexión en la estructura, sino parte también desde la construcción. De pronto al momento de la construcción existió falta de compactación, existió de pronto por ahí alguna falla de humedad. Cuando existe humedad presente, constante en una parte de la vía y nosotros eh, establecemos una compactación homogénea, la misma carga aplicada en toda el área, en esta parte donde nosotros tenemos humedad presente, va a sufrir más compactación. Entonces, a posterior, va a llevar a las consecuencias de que aquí se nos empoce el agua. Pese a que ustedes, como ya vimos igual en las clases anteriores, vieron el detalle, el corte de una vía que obligatoriamente tiene que tener su bombeo. Es decir, dar la pendiente necesaria para que el agua lluvia recorra hacia las cunetas, hacia los bordes laterales de la vía y que no cause estos empozamientos que son muy peligrosos, más aún en vías de alto tráfico, en vías de un tráfico denso, va a generar muchos problemas que se pueden solucionar durante el diseño, realizando también una auditoría durante la etapa ya de construcción. Entonces, estamos viendo con estos ejemplos que es muy necesaria también
la auditoría al momento en que se produce la etapa de construcción de una vía. Bien, aquí llamamos nosotros el agüellamiento. El agüellamiento consiste en una deformación que se produce de manera longitudinal a manera de canal sobre la calzada, particularmente por la zona donde transitan los vehículos, es decir, por donde continuamente pasa la carga vehicular. Es probable que produzca el levantamiento de la capa asfáltica en sus costados, es decir, la carga del vehículo que se desplaza a través de las ruedas hacia el asfalto provoca que los costados del recorrido de la rueda se levanten, tanto en la superficie como en la capa no superficial y en la base, lo que termina con la formación de una especie de canaletas. Esto, cuando la falla es mínima, es casi imperceptible y únicamente se la diferencia cuando ha llovido y el agua se acumula en estos pequeños agüellamientos que nosotros llamamos. Esto igual, por lo general, no se produce en las vías de alto tráfico, ya que la carga de los vehículos no es, no es una carga puntual, es decir, no está presente durante el tiempo y puede afectar y ocasionar estos llamados agüellamientos. Estos tipos de falencias o de fallas viales se producen más en las vías urbanas, en donde las cargas puntuales, perdón, están presentes durante el tiempo, es decir, constantemente se producen estas cargas aplicadas a la estructura vial que van a ocasionar estos llamados agüellamientos o marcas en la vía, marcas de las llantas más específicos. Y pues el agüellamiento nosotros podemos mencionar también que se aplica de varias maneras. Como mencionábamos, una puede ser el continuo movimiento del tráfico pesado, además de someterlos a temperaturas altas o muy bajas, a lo que además se puede sumar la deformación en la capa asfáltica y en las bases de la vía en sí, es decir, en las capas internas, además de un proceso de compactación inadecuado. Por lo tanto, está presente también la fiscalización y auditoría en el proceso de construcción vial. Bien, nosotros al mencionar también el tema de otras fallas presentes en las vías, eh, al momento de realizar una inspección, el estudio del estado de la vía, debemos verificar la existencia de otros elementos que, sin ser los más comunes mencionados ya anteriormente, suelen presentarse sobre las vías de nuestro país. Nosotros, como personas encargadas de auditar el estado de las vías, debemos verificar que la calzada o capa de rodadura se encuentre limpia, ya que es frecuente que en las vías existan residuos de materiales utilizados en construcción, por ejemplo, o para su mantenimiento en el caso vial, restos de hormigón, de pronto se cae material pétreo, grava, estos regados sobre la calzada y cuya presencia pueda confundir al conductor y provocar que los conductores realicen maniobras imprevistas, es decir, poniendo en riesgo la seguridad de los demás conductores y otros usuarios de las vías. Esto ya es un caso más puntual en el sentido de que se realicen auditorías o inspecciones durante el tiempo, paulatinas. Entonces, estos mantenimientos de inspecciones ya programadas se los realizan es con estos fines, de evitar que de pronto materiales ajenos a la calzada produzcan este tipo de fallas o de siniestros viales. Entonces nosotros igual debemos tomar en cuenta de que tiene que haber una planificación. Hablábamos antes de un sistema de gestión. Esto nos va a ayudar a nosotros a llevar un inventario de todos los incidentes presentados dentro de un tramo vial, de una vía, e inclusive a programar las actividades que se van a realizar en el transcurso del tiempo, eh, dependiendo del tipo de vía, sea esta estatal, como comentábamos. Igual debemos nosotros definir los tiempos y los intervalos en los que se van a realizar estas inspecciones y mantenimientos.
Podemos hablar también de la presencia de vegetación en las vías. Eh, en cuanto existe, nosotros sabemos que existe vegetación que en realidad va a estar presente a lo largo de las vías, sobre los parterres, sobre las islas, sobre los redondeles, o también llamadas rotondas, en sus costados, etcétera. Y aquí lo importante es que la vegetación no sobrepase hacia la calzada, por ejemplo, con ramas, de pronto que se botan a la vía, excedentes de vegetación que cae sobre la vía, es más las ramas que se descuelgan de los árboles, pero todo esto que se encuentran de pronto bajas de altura y que pueden impactar a los vehículos, ocasionando, como ustedes conocen ya, los problemas de siniestrabilidad dentro de los automóviles. Habíamos visto un poquito y les había mencionado también en la clase anterior que el día de hoy vamos a ver ya un poquito del tema de replanteo de curvas circulares, pues me parece un poquito más importante el hecho de revisar ya temas más puntuales a la auditoría vial. En las clases anteriores ya habíamos revisado un poquito estos temas, sin embargo, hoy es el día en el que nosotros vamos a reforzar un poquito más esta información y hemos visto todo lo que debemos que tener en cuenta al momento de una inspección visual, una inspección vial y realizar nuestra auditoría del sistema vial y seguridad dentro de una vía. Tenemos temas como la resistencia al rozamiento y el índice de fricción que existe en diferentes materiales que se usan para la ejecución de vías. Es por esto que es considerado como un punto fundamental dentro de la auditoría de seguridad vial. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos medir una carpeta asfáltica respecto a la relación que tiene entre la banda de rodadura de un neumático y su superficie. Esto ya que el nivel de adherencia entre estos dos elementos, entre la llanta y el tipo, el material de elemento de rodadura que existe, va a determinar el comportamiento dinámico del vehículo, va a determinar cómo se desarrolla su velocidad y su frenado. Al momento que exista esa tracción de frenado, esto nos va a dar como resultado, si estamos sobre vías eh, que va a brindar al conductor la posibilidad de una distancia de frenado más grande o no. Esto eh, como parte necesaria de estudio dentro de nuestra materia, podemos mencionar que el coeficiente de fricción, el cual está relacionado directamente con la textura, la microtextura y la macrotextura del pavimento. El coeficiente de fricción es mayor cuando se transita a velocidades pequeñas. Esto es relativamente proporcional a la velocidad. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros transitamos a una velocidad de circulación baja, el coeficiente de fricción va a ser alto, debido a que un frenado nos va a determinar en menos distancia de recorrido mientras se frena. Mientras que si nosotros estamos transitando en una vía de altas velocidades, el coeficiente de fricción igual, en cambio, va a ser bajo. Esto debido a que la distancia de frenado va a ser mucho mayor. Y esto va a depender mucho de la dimensión de los áridos con lo que esté compuesto el pavimento, como les mencionaba, y lo cual está determinado en las texturas, ya sea el tipo asfáltico, pavimentos rígidos, existen en los pavimentos articulados, que son los que nosotros conocemos como adoquinados, pavimentos, esos son los tres tipos de pavimentos más comunes que nosotros utilizamos aquí en el país. Existe también el doble tratamiento superficial bituminoso, existen micropavimento. Entonces, esta tecnología, pese a que, como les comentaba, igual en la clase anterior, no es una tecnología nueva, pero eh, debido a las tecnologías nuevas, se puede decir así, a las maquinarias nuevas que se están implementando, ha hecho renacer esta tecnología antigua y utilizarla ya se estaba utilizando en varias vías, generando buenos resultados debido a su economía. Dentro de este punto del coeficiente de fricción de las vías,
podemos mencionar que las macrotexturas va a estar encargada de la evacuación del agua superficial. Entre mayor sea el grosor de los áridos que conforman la vía, mayor es la capacidad de evacuar agua de nuestra vía. Este aspecto también es fundamental, sobre todo cuando se aumenta la velocidad de tránsito, la velocidad del vehículo, ya que la fricción, como comentábamos, es inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, entre mayor velocidad, menor fricción. Sin embargo, esto se controla mejor con la calidad de los áridos que nosotros utilicemos en el diseño de pavimento. Por lo que nos hemos visto nosotros con la necesidad de establecer un mecanismo para poder medir tanto la capacidad de fricción como la textura de las capas asfálticas. Para ello se han ideado una serie de mecanismos y construidos, bueno, varios equipos, varias tecnologías que, sin embargo, sus valoraciones se miden en escalas diferentes y por lo tanto a veces se complica un poco realizar comparaciones entre estos valores, ¿no? Pero para poder solucionar estos inconvenientes existen entidades internacionales que se han venido dedicando a medir este índice de fricción, que es un valor, como les comento, muy importante y que nosotros debemos llevar un poquito de este conocimiento aplicado a la realidad y mencionarlo al momento de realizar una auditoría. Se menciona también el índice de fricción internacional, que es el IFI, que es un elemento muy importante para realizar mediciones y establecer los parámetros de diseño vial, el cual se trata de una escala universal con la que se puede relacionar los resultados obtenidos de los ensayos de fricción, textura o rugosidad de las capas asfálticas realizados con cualquier tipo de equipo. La mayor ventaja es que permite comparar los diferentes pavimentos utilizados a nivel mundial. Y a nivel nacional, nosotros los pavimentos más utilizados, ya saben que son los pavimentos asfálticos o flexibles, los pavimentos rígidos o de concreto, y los pavimentos articulados, también llamados adoquinados, que son los más utilizados a nivel nacional. El índice de fricción internacional está compuesto por dos cantidades, dos números, que se los escribe dentro de un paréntesis y se los separa mediante una coma. El primer valor va a representar el valor de fricción medido a una velocidad propuesta o estándar y es adimensional, o sea, no tiene unidades. Entre el valor más cercano, o sea, el valor 1, existe mayor fricción y entre más se acerca a 0, quiere decir que existe menos fricción o el material es más liso. El segundo número va a representar el valor de la macrotextura, siempre representado por un valor positivo y se lo representa en kilómetros. Estos dos valores conjuntamente se los obtiene de tomar medidas en campo, en la vía. Entonces esto como que para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento dentro del ámbito de ya más de lo que es la auditoría vial, un poquito más determinada y específica. También existen el término de índice de rugosidad internacional, así como el índice de fricción, es el que se representa por la fuerza que genera la llanta del vehículo y la partícula de la capa de rodadura. También tenemos el índice de rugosidad, que a nosotros nos va a facilitar un poquito el trabajo de representar el índice de fricción. El índice de rugosidad busca determinar las vibraciones de un vehículo que puede sufrir debido a las condiciones de irregularidad de una calzada. Una característica es que su comportamiento es lineal y proporcional a la rugosidad de esa vía. La importancia de este índice radica en que la rugosidad determina el confort, la seguridad y el desgaste de los vehículos. Este concepto es un poquito mucho más claro al momento de hacer el ejemplo de que una vía en la zona rural, nosotros utilizamos en las zonas rurales por lo general el tema de un material tipo lastre para hacerle como capa de rodadura. Esto debido a su costo económico y a que mantiene la vía sin tanto desperfecto por un corto tiempo
estamos hablando de un año, de pronto unos 6 meses, dependiendo mucho de las condiciones climáticas en las que se encuentren. Pero el índice de rugosidad en este caso va a ser alto. Entonces, esto va a determinar también el confort con el que nosotros transitamos, la seguridad y obviamente el desgaste de los vehículos. Una vía con un índice de rugosidad alto, obviamente va a determinar que el vehículo se desgaste más, las llantas del vehículo se desgaste más. El confort también va a ser diferente a una vía de pavimento asfáltico terminado y muchos otros ejemplos que al momento que nosotros mencionamos rugosidad, índice de fricción, estamos tomando en cuenta el desgaste del vehículo y el confort que representa al conductor. Entonces, esto como unos conceptos igual un poquito más ampliados del tema de seguridad vial dentro de la auditoría vial, ya que nosotros en la última clase nos quedamos aquí en las diferentes, de pronto, fallas o hallazgos principales que tenemos en una inspección visual, en el momento que determinamos la auditoría en seguridad vial. Hoy hemos implementado algunos conceptos más específicos dentro del tema de vías y sus características en los diferentes tipos de vías, como habíamos ya mencionado. Espero que en la clase del día de hoy igual se haya entendido un poquito los conceptos, se lleven un poco los temas ya en conjunto de todas estas clases que se han realizado. Vamos a dejar estos últimos 5 minutos de pronto para comentarios de las tareas que se vienen, de la tarea ya realizada. Es por esto que hasta las 8:55 que son, damos terminado por hoy la clase. Quiero agradecerles por su presencia igualmente. Quiero escuchar de pronto algún comentario. Una persona me parece que escribió el correo. Entonces, me gustaría que a las personas que quieren aprovechar estos 2 minutitos, 3 minutitos que tenemos para comentar acerca de las tareas, para que no queden dudas al respecto, sí me gustaría escucharles. Entonces, espero que por favor algún participante levante la mano o directamente de su opinión. Inge, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta del tema del examen. O sea, algo que nos pueda guiar como preguntas o algo así. Bien. Dentro del examen, el instituto me ha pedido una base de preguntas, un banco de preguntas. Me parece que son alrededor de 200 preguntas que me imagino que se les va a dar conocimiento a ustedes también. Les deben compartir, es más, del banco de preguntas para que ustedes se preparen para la prueba. Entonces, en ese sentido, no creo que tengan ningún problema, más que estudiar las preguntas que se les va a subir al sistema. Sí, es que ingeniero, muy buenas noches. Disculpe, nunca nos dan banco de preguntas, sino que toca, por ejemplo, ver la materia. No sé si usted envió las preguntas, más o menos, si nos guían así, igual en los trabajos también que nos ayude allí, calificando ahí. Si está mal, ahí aunque sea poniendo una nota más o menos, por favor. Bueno, en ese sentido, ustedes saben que estamos aquí, no estamos para hacernos daño ni perjudicarnos, simplemente es un poquito para mantener la legalidad del sistema que maneja el instituto. Por eso les decía al momento de pronto que ustedes tengan alguna duda referente a las evaluaciones realizadas de los trabajos, no tengan dudas en comunicarme. De pronto por ahí se puede realizar alguna recalificación en el caso de que exista el tema de este manejo en sí de la recalificación. Esperemos que se pueda hacer. Pero de mi parte igual no hay ningún problema en verificar que sus trabajos sean realizados correctamente. En la última calificación vi que algunas personas realizaron muy buenos trabajos. Entonces yo me quedo tranquilo con la clase que se ha dictado. De pronto, si necesitan algún otro tipo de recomendaciones y de referentes al trabajo, como les digo, tienen mi correo. Ustedes tienen igual la oportunidad de conectarse mediante la plataforma, mediante el aula virtual.
también existe la sección de mensajes. Entonces no duden en comunicarse y poder solucionar cualquier inconveniente que se tenga dentro de las calificaciones. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, entonces, señores estudiantes, agradezco mucho su presencia el día de hoy. Me quedo muy tranquilo con los conocimientos que se han impartido y espero que se hayan llegado a, a sus, a sus personas también. Entonces, conmigo me queda más que agradecerles y pues hasta la próxima clase o hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Muchas gracias, una buena noche, hasta luego.